La segunda actuación equivocada. No empezar con seriedad a tratar de librarse de la esclavitud del pecado. Muchos conocen el mal estado de su conciencia y hasta desean mejorar de comportamiento, pero se dejan engañar por una trampa sumamente peligrosa, dejar para más tarde el empezar a reformarse seriamente. Se les olvida que quien siempre dice, más tarde, termina por decir, nunca jamás. Es necesario que se propongan no dejar para mañana hacer los esfuerzos que no quisieron hacer ayer. Porque la excusa tramposa consiste en decir, voy a dedicarme primero a algunos asuntos que tengo entre manos y después sí veré cómo tratar de mejorar mi conducta. Y el, después, se les convierte en, nunca. El, Señor más tarde. A Antígono, rey de Macedonia lo llamaban, el Señor más tarde, porque siempre que le pedían un favor respondía con esa frasecita, más tarde, y después se quedaba sin conceder los favores que le habían pedido. El mundo está llenito de hombres y mujeres que podían adoptar un segundo apellido, después de aquel con el que la gente lo conoce y su segundo apellido podrá ser, más tarde, porque eso es lo que afirman siempre que una voz en el alma les propone. Empiece a comportarse mejor, conviértase, comience una vida de virtud y de fervor y santidad. Los campesinos repiten un refrán que dice, el que guarda para luego, guarda para el perro, que es como afirmar, dejar para más tarde es dar por perdido lo que se debería hacer ahora. Hoy es mi día. Los psicólogos recomiendan proponerse un lema muy provechoso, hoy es mi día. Si voy a empezar a tener un trato amable, ¿por qué no empezar desde hoy mismo? ¿Para qué dejar para después? Voy a empezar a callar lo que no debo decir. ¿Desde cuándo? Desde mañana. ¿Y por qué no desde hoy mismo? Quiero dominar mis ojos para que no se vayan tras lo que no conviene a mi alma. Desde la semana entrante. ¿Y no sería mejor desde ahora mismo? ¿Quién me asegura que el mañana llegará para mí? El apóstol Santiago dice, no digan mañana haré tal o cual cosa, porque no sabemos si el mañana llegará para nosotros. Deseo hacer alguna pequeña penitencia por mis pecados y por la salvación de las almas. Muy bien, pero lo mejor será empezar desde hoy mismo, no sea que mañana ya no tenga deseo o voluntad de hacerla. Cada uno de nosotros debería repetir lo que un pecador respondió a un santo predicador que le preguntó, ¿y usted cuándo se quiere convertir? Y el otro respondió, me quiero convertir hoy mismo. Señor, que yo vea. Cuando algún ciego deseaba que Jesús le quitara su terrible ceguera le gritaba, Señor que yo vea. Algo semejante deberíamos suplicarle muchas veces también nosotros, Señor que yo vea, qué es lo que en mí debo corregir y cómo corregirlo. Y recordando nuestra terrible debilidad y flojedad para ser capaces de atacar al mal, repetir a Dios las palabras que en la Santa Biblia dijo el héroe Balac, si vienes conmigo, iré al combate, si no vienes no me atrevo. Ahora empiezo. Los maestros de espíritu recomiendan a sus discípulos decirse a sí mismos de vez en cuando, ahora empiezo, desde hoy mismo quiero cambiar, no voy a dejar para más tarde los esfuerzos que hasta ahora no he querido hacer. El infierno está lleno de buenos propósitos. Los santos padres de la antigüedad repetían un refrán, el infierno está empedrado de buenos propósitos, para significar que muchos se perdieron porque aunque se propusieron enmendarse, nunca se arriesgaron a empezar en serio a hacerlo. Hoy podríamos exclamar, el número de los fracasados está lleno de gentes que sí hicieron propósitos de ser mejores, pero nunca empezaron a cumplirlos. ¿No estará mi alma entre el número de los que no se han arriesgado a empezar ya desde ahora mismo a luchar decididamente contra la esclavitud del pecado? Si lo está, tengo que lanzar desde ahora mi grito de independencia y empezar a luchar contra tan terrible opresor. Hoy, si escuchamos la voz de Dios que nos llama a la conversión, no endurezcamos nuestro corazón, ni dejemos para más tarde el convertirnos, Salmo 94. Capitulo 28. La tercera actuación equivocada IMAGINARS que ya se está cerca de la santidad, cuando se está enormemente lejos de ella. Existe otra grave equivocación respecto al pecado, olvidarnos de las pasiones, vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones que tenemos y dedicarnos a hacer planes quiméricos y fantásticos acerca de una santidad que ya no imaginamos tener, solo porque la imaginamos y la deseamos. Y se cumple lo que dijo el poeta, mientras se seca la huerta, se está despeñando el río. Mientras vivimos pensando en una santidad idealista e imaginaria, dejamos de combatir las malas inclinaciones que nos llevan al pecado y por andar siguiendo tras hermosas mariposas que vuelan por el aire, nos olvidamos de hacerles cacería a los ratones que devoran los productos de nuestra huerta. Dar de lo que no se tiene. Y sucede que se hacen proyectos fantásticos acerca de lo que no se posee ni se tiene a la mano, y en cambio, de lo que sí tenemos que hacer y responder, de eso sí que nos descuidamos. Nos sucede como aquel que decía, si yo tuviera 2 lujosas carrozas regalaría una para los pobres.
Y un amigo le preguntó, ¿y si tuviera 2 carretillas, también regalaría una para los pobres? No, eso sí que no. ¿Y por qué? Porque las 2 carretillas sí las tengo. Qué fácil es proponerse heroísmo con lo que no se tiene, pero en cambio qué difícil es tener generosidad con lo que sí se posee. Valerosos en lo lejano, y flojos en lo cercano. De ciertas personas dicen los que las conocen, antes del peligro, gran denuedo. Llegada la hora, mucho miedo. Algo parecido sucede a tantas gentes en sus proyectos espirituales y de santidad, se imaginan que si llega la persecución darán su vida en medio de terribles tormentos por defender la santa religión, y con esa imaginación ya se creen personas santas. Pero apenas les hacen la menor ofensa estallan en protestas y al menor dolor de una enfermedad ya viven quejándose. Son fáciles de desear santidad brillante y lejana, pero rechazan la humilde santidad que se les ofrece día por día. Remedios. Para evitar estos engaños de nuestra imaginación es necesario que pensemos concretamente en cuáles son los enemigos espirituales que nos atacan y a los que debemos combatir. En vez de vivir imaginándonos situaciones fantásticas para el futuro, situaciones que seguramente no nos van a llegar nunca, analicemos calmadamente qué son los peligros y ocasiones que nos pueden hacer fracasar ahora en lo presente, esos estallidos de nuestro mal genio, esos pensamientos de orgullo, ese deseo de aparecer y conseguir la estimación de los demás. Esa amistad que le roba a nuestro corazón el amor que deberíamos dirigir únicamente hacia Dios y las almas, ese afán por poseer más y más. Esa tristeza que tanto apocamiento nos trae, etc. Cuidado con confundir el sueño con la realidad. El error de tantísimas personas consiste en imaginarse que porque ya han hecho el propósito o resolución de comportarse muy bien, eso significa que en realidad están ya cerca de la santidad. Nada más equivocado. Alguien puede saber muy bien qué es lo que debe hacer y qué es lo bueno que desea conseguir, y cómo debe comportarse, pero si recuerda sus pasiones, sus malas inclinaciones, la debilidad de su voluntad y los ataques tan feroces que le tratarían de dar los enemigos de su alma, en vez de imaginarse que ya está cerca de la santidad, lo que sentirá será un gran temor a su propia debilidad y un enorme deseo de implorar la ayuda del Dios Todopoderoso y pedirle la gracia de no caer en la tentación y de perseverar en el bien hasta la muerte. Estar alerta vigilantes y orar, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, MC 14, 38. CAPITULO 29. La última y más peligrosa actuación respecto al pecado, dejar de combatir, y caer en la ruina espiritual. La cuarta trampa que nos presentan los enemigos de nuestra santidad es la de obtener que dejemos de combatir contra el pecado y nos quedemos tranquilos en nuestras malas costumbres, vicios y defectuosa conducta. Un engaño. Si alguien sufre de impaciencia y de mal genio a causa de las enfermedades que le llegan, existe el peligro de que se dedique a pensar cuántas mayores obras buenas haría si tuviera perfecta salud, y cuánto mejor podría servir a Dios y al prójimo si estas dolencias se fueran. Y así en vez de luchar contra la impaciencia y el mal genio, lo que está haciendo es apoyar su rebeldía interior y fomentar su disgusto contra lo que sufre. Y se inquieta, se aflige y se impacienta porque su salud no es perfecta. Y en lugar de luchar contra la impaciencia lo que está haciendo es alimentarla y fortalecerla considerando su enfermedad como un impedimento para realizar buenas obras como si Dios tuviera tanta necesidad de las obras buenas que nosotros vamos a realizar, y se imagina que a causa de la enfermedad su progreso en la virtud se detiene, siendo que lo que sucede es todo lo contrario, si sufre con paciencia y por amor de Dios sus dolencias. Y en lugar de entablar una lucha contra el vicio del mal genio y de la impaciencia, lo que le sucede es que cae insensiblemente en estos dos grandes defectos, y se deja vencer por ellos. Un remedio. Cuando nos llegan estas imaginaciones de que si nos curamos de las dolencias que sufrimos, vamos a servir mejor a nuestro Señor, pensemos que probablemente no va a ser así, pues cuando ya la salud sea completa, nuestros sentimientos de piedad y de fervor van a ser probablemente mucho menos fuertes que los que teníamos mientras estábamos sufriendo. Por eso un santo le dijo a una enferma que suplicaba le diera una bendición para curarse de una larga y dolorosa enfermedad: si se cura, nunca será santa. Pero si sigue sufriendo podrá alcanzar un alto grado de perfección en la tierra y un maravilloso grado de gloria en el cielo. Ella aceptó con gusto seguir sufriendo, y en verdad que llegó a tener una admirable santidad. Es que hay gente que en plena salud no se santifica, pero en dolencias y enfermedades se adquiere un notable grado de fervor. Y si todavía nos sigue llegando la inquietud de que en perfecta salud haríamos más obras buenas, pensemos que probablemente Dios en su sabiduría ha determinado que no seamos nosotros quienes hagamos esas buenas obras y en cambio con nuestros sufrimientos le ganemos la conversión de muchos pecadores y la salvación de numerosas almas, y obtengamos el perdón de los propios pecados. Cuidado con la tristeza. Existe un pecado que si nos descuidamos y dejamos de combatirlo, va a anidar en nuestro corazón y nos va a hacer enorme mal. Es la tristeza.
El libro santo dice, la tristeza no sirve para nada y solo daños trae a la persona. Es necesario que no dejemos jamás de combatir contra la mala inclinación que tenemos de entristecernos por lo que no es pecado ni ofende a Dios. Así por ejemplo cuando alguien se enferma empieza a entristecerse por las molestias que les causan a quienes le atienden, pero cuando se mejora ya no se acuerda de esas caridades que le hicieron. Lo que le entristecía era su orgullo. Otros se dejan llevar por la tristeza diciendo que esos sufrimientos le están llegando es como castigo de sus pecados, pero cuando recobre su salud ya verán qué tan poquito arrepentimiento siente por las maldades de su vida. Su tristeza no provenía de arrepentimiento sino de impaciencia. ¿Cuántos hay que suspiran de tristeza porque no tienen mayores riquezas para dedicarse a hacer muchas obras de caridad, pero si las tuvieran tampoco harían las tales obras? Es pues muy peligroso dejar de combatir contra la tristeza y dejarse vencer por esa pésima inclinación a vivir tristes. Y lo mismo hay que afirmar de cualquier otro vicio o pecado. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptar también los males? JB 2. CAPITULO 30. Una trampa mortal que hay que evitar, el que las mismas virtudes sean causa de que nos dejemos vencer por el orgullo. Una de las más traicioneras trampas que se nos pueden presentar en el camino hacia la santidad consiste en que el considerar las virtudes y cualidades que tenemos nos dediquemos a sentir complacencia y exagerada estimación de nosotros mismos, y así nos dejemos dominar por el orgullo, la vanidad y la vanagloria. Los santos aconsejan, hay que recordar miserias y debilidades pasadas para evitar orgullos presentes y futuros. Tenemos que decir con San Agustín, todo lo bueno que tengo es regalo totalmente gratuito de Dios. Lo único que poseo son mis debilidades y lo que he fabricado son mis maldades. Es necesario tener en la mente una verdad dicha por San Pablo, la cual nos puede librar de muchos orgullos y vanaglorias. Dice así, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te llenas de orgullo como si no lo hubieras recibido? CF 1:4, 7. Valorarse debidamente. Cada cual debe valorarse, separando bien claramente qué es lo propio suyo y qué es lo que ha recibido gratuitamente de Dios. Y según eso, tener en cuenta qué tantos motivos puede tener para enorgullecerse. Si de esa manera se califica, en vez de vivir con el alma llena de orgullo y vanidad, lo que hará será vivir dándole gracias humildemente al buen Dios. Una mirada al pasado. Tengo que pensar en lo que yo era hace 100 años. Pura nada. Y nada podía hacer por mi cuenta para llegar a ser algo. Es necesario que me pregunte, ¿qué sería de mí si la misericordia y el poder de Dios no me hubiera conservado la vida? Si nuestro Señor me deja por un instante, volveré inmediatamente a la nada. El apóstol Santiago dice, somos humo que aparece por un momento y después desaparecerá, SM 14. Y el santo Job afirmaba, el ser humano es como una flor, brota y muy pronto se marchita y se va como una sombra que desaparece, JB 14, 2. Si esto es lo que soy, ¿cómo puedo dedicarme a enorgullecerme y llenarme de vanidad? Y en cuanto a las obras espirituales debo pensar en esto, ¿qué obras buenas podría yo hacer sin la ayuda de Dios? San Pablo afirmaba, no es que por nosotros mismos podamos nada sino que nuestra suficiencia viene de Dios. El recuerdo de las faltas cometidas. Si me pongo a recordar la multitud de pecados que he cometido, y hasta los que habría podido cometer si la bondad de Dios no me hubiera defendido y socorrido, y no encontraré en mí sino debilidad, infidelidad, malas costumbres y pérfidas inclinaciones. Y este recuerdo debe llevarme y mantenerme humilde y a darle infinitas gracias a Dios que tanto me ha perdonado y que de tantas maldades más me ha librado. La verdad y solo la verdad. Pero en estos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos es necesario no exagerar ni afirmar nada que no esté de acuerdo con la verdad. No es decir que hemos hecho lo malo que en verdad no hemos hecho, ni que hemos cometido lo que en verdad no hemos cometido. Pero si nos contentamos con la verdad, ya con esto tendremos lo suficiente para humillarnos y no llenarnos de vano orgullo. Y para no creernos superiores a los demás, pues no lo somos. Cuidado con una esclavitud, ya que en verdad no merecemos alabanzas sino más bien humillaciones, es necesario vivir muy alerta para no dejarse dominar de una esclavitud sumamente dañosa que consiste en vivir pensando en, ¿qué dirán los demás de mí? ¿Qué buen nombre tendré ante los demás? ¿Qué opinarán de mi proceder? Todo esto puede ser orgullo y vanidad, y deseo de parecer bien. Pero, no aparecer humilde por orgullo. Es necesario aceptar las humillaciones y no querer aparecer ante los demás, pero que esto no sea para que nos tengan como personas humildes, porque entonces nos resultaría que estamos demostrando humildad, pero por puro orgullo. Sepulcros blanqueados, llamaba Jesús a esta clase de individuos, y añadía que sus apariencias son hermosas como brillantes lápidas de cementerio, pero su interior es horrendo como la podredumbre de un sepulcro. Y si nos prodigan honores,
Puede suceder a veces que la gente nos felicite y diga alabanzas en nuestro favor. En esos casos debemos repetir la frase del salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria, Sal 115:1. O lo que repetía el profeta Daniel: el Señor Dios se merece todo el honor, y nosotros la confusión y humillación. Y volviendo nuestro pensamiento hacia la persona que nos alaba y felicita, repitamos interiormente lo que decía Jesús: solo Dios es bueno, LC 18:19, y pensemos: esta gente me alaba porque solo conoce externamente mis apariencias de bondad, pero si me conocieran como soy en verdad, seguramente no hablarían así en mi favor. Puedo repetir con San Bernardo: estoy especializado en disfrazarme de persona buena, y por eso me alaban. Las alabanzas que me prodigan se deben a que no me conocen tal cual como en realidad soy. Y si nos viene el recuerdo de las buenas obras que hemos hecho. A veces al recordar las buenas obras que hemos logrado realizar nos pueden llegar pensamientos de vanidad. Entonces debemos hacernos este razonamiento: todo lo que de bueno he podido hacer es un regalo del buen Dios, una generosidad de su infinita bondad. No me explico cómo de este abismo de corrupción y de iniquidad que es mi persona, pueden haber brotado estas buenas obras. Solo me queda repetir la frase del libro santo: es el Señor el que lo ha hecho. Y con humildad y con lengua de alabanza repitamos las frases bellísimas de la Virgen María en su cántico: el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor, LC 1:49. Además de esto debemos pensar que las obras buenas que hemos hecho durante todo el curso de nuestra vida, no solamente no corresponden a la inmensa cantidad de luces y ayudas que hemos recibido de nuestro Señor, sino que han estado acompañadas de grandes defectos e imperfecciones, y que quizás en numerosos casos le faltó aquella pureza de intención de hacerlas únicamente para gloria de Dios y bien de las almas. Y si las examinamos bien, quizás en vez de producirnos vanagloria nos llenarán de confusión al ver cuánto mejor las podríamos haber hecho, y cómo las manchamos con tantas imperfecciones. Una comparación provechosa. Cuando alguien cree haber llegado a un alto grado de perfección en un arte, por ejemplo la música, basta que vaya a un concierto donde un gran maestro da unas demostraciones de sus altísimas cualidades artísticas. Al escucharlo se le disminuye muchísimo al principiante su creencia de que ha llegado a muy alto grado en ese arte. Así nos puede suceder si comparamos nuestras buenas acciones con las de los santos. Tendremos entonces que repetir lo que decía aquel gran predicador: comparados en santidad y buenas obras con los grandes santos, nosotros no somos más que unos pollos mojados y unos burros muertos. ¿Y qué diremos si comparamos nuestra virtud y nuestras buenas obras con las de Jesucristo? Sería como comparar a un insignificante gorgojo con una altísima montaña. ¿Qué son nuestros sufrimientos y nuestro amor a Dios y a las almas comparados con los del Salvador? Y si nos comparamos con Dios, con su santidad infinita, con sus maravillosas obras y su continuo obrar en favor de todos y su generosidad sin límites y su capacidad inagotable de perdonar y su pureza total, ¿quién podrá sentir orgullo comparándose con Dios? No exponer los tesoros. Cuenta la Sagrada Escritura que una vez el rey Ezequías mostró a los embajadores de Babilonia todos los tesoros que había en Jerusalén, y el profeta Isaías le avisó que los babilonios al conocer tantos tesoros se iban a llenar de codicia, llegarían, se los robarían todos y se los llevarían para Babilonia. Y así sucedió. Cf. 2R13:20. Algo parecido puede suceder a quien vive descubriendo ante los demás las gracias y dones que ha recibido de Dios, pero hace ostentación de esto no para hacer bien a las almas, sino para inflar su propio orgullo. Vienen los enemigos del alma y le roban todos sus méritos y ganancias que habría podido atesorar para el cielo. La base de todo. San Agustín repetía: si alguien quiere llegar a la santidad, que empiece a cultivar la humildad. No porque esta sea la principal de las virtudes, pues la virtud número 1 es la caridad, sino porque la humildad es la base más segura para poder construir el edificio de la perfección. Y es que mientras más vayamos cavando al recordar nuestras miserias y debilidades, y más vayamos descubriendo el fondo de nuestra propia nada, tanto más el divino arquitecto irá colocando en nuestra vida las piedras más sólidas para edificar el edificio de la perfección. Jamás creamos que ya hemos llegado a conocer perfectamente la propia miseria y debilidad. Pues si en algo pudiera darse lo infinito en la criatura humana, lo sería en nuestra fragilidad y debilidad. Un secreto. Para obtener que Dios venga a conceder muchos triunfos es necesario mantenerse muy humilde, pues Él se aleja de los que se elevan más de lo debido y se acerca a los que se bajan humillándose. Sus favores y gracias son como las aguas de las lluvias que no se quedan en las elevadas cumbres sino que bajan a reposarse en los profundos valles. Siempre se cumplirá aquello que decía Jesús, que a quien se coloca en el último sitio del banquete, viene el Señor y lo hace subir hacia uno de los principales puestos. Cf. LC 14:10. Un favor que hay que agradecer.
Si Dios en su infinita bondad nos concede la gracia de acostumbrarnos a permanecer siempre en un buen grado de humildad, no dejemos de darle gracias por tan grande favor, pues así nos asemejamos a Jesucristo, quien siendo el Hijo del Altísimo, y Señor de los señores, se hizo humilde hasta lavar los pies de sus apóstoles y hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios le ha concedido una gloria inmensa y un nombre ante el cual doblan las rodillas los cielos, la tierra y los abismos. Y es que todo el que se humilla será engrandecido. Capitulo 31. Pequeños combates que hay que hacer todos los días. Quien desea conquistar la santidad no puede dejar nunca de combatir contra todo lo que se opone a la perfección. El primerísimo y más frecuente combate que tendrá que sostener día por día será el atacar a sus pasiones, especialmente a aquellas que más le atacan su alma, y el tratar de ir consiguiendo poco a poco pero sin cansarse ni desanimarse, las virtudes contrarias a sus malas costumbres, pasiones e indebidas inclinaciones. Y no olvidar que las virtudes y las pasiones están tan unidas unas a otras que cuando se progresa en una virtud, crecen también las demás, y cuando se combate a un vicio, disminuyen también los otros. No ponerse plazos. Algo que puede llenar de afanes y de ilusiones es el ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o mala costumbre. En esto lo importante no es en cuánto tiempo se consigue la victoria, sino el no dejar de luchar, aunque los éxitos que se van consiguiendo no sean muy rápidos y notorios. Dios no solo premia las victorias conseguidas sino sobre todo los esfuerzos hechos por obtenerlas. Nuestro deber no es alcanzar la perfección sino tender continuamente hacia ella. No detenerse. En el combate contra las malas tendencias es necesario no dejar un solo día sin hacer algo por progresar en la virtud, porque en esto sucede como a los que van remando río arriba, si sueltan por un momento los remos se los lleva la corriente. No creer jamás que ya hemos llegado. Si alguien se imagina que ya llegó al grado de perfección y santidad que Dios desea de cada uno, se equivoca totalmente. Esto llevaría a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal, pues se imagina que ya es lo que debía hacer. Una figura ideal. Una persona muy espiritual vio en sueños a un personaje maravilloso, practicando las más excelentes virtudes y luchando valientemente contra todo lo que se le oponía a la santidad, y con un alma verdaderamente bella y admirable. Y con gran emoción preguntó, ¿quién es? ¿De quién se trata? Y una voz celestial le dijo, esto es lo que Dios quería que tú llegaras a ser. Lástima que estés tan lejos todavía de lo que nuestro Señor desea que seas. Despertó suspirando de desilusión, pero se propuso no dejar de trabajar día por conseguir su perfección, pues se dio cuenta de lo lejos que estaba todavía de la verdadera santidad. Y yo, personalmente, ¿qué tan lejos estaré? Me aterraría si lo supiera. No perder ninguna ocasión. De alguien que al sufrir una ofensa estalló en gritos y quejas, afirmó su director espiritual, lástima. Perdió una ocasión de callarse y de ganar un gran premio para la eternidad. Que no se pueda decir esto de nosotros en ninguna ocasión. Que más bien por el contrario aprovechemos lo más posible cada ocasión que se nos presente de practicar cualquiera de las virtudes, ya sea la paciencia, el silencio, la humildad, la caridad, la alegría, la piedad, el perdón, etc. Y huyamos con pavor de toda ocasión de pecar. Huir siempre, porque la seducción o atracción hacia el mal es de todas las fuerzas la que más arrastra, y aun a las personas más fuertes se las lleva como a una hoja el viento. Practicar las pequeñas virtudes. Existen algunas virtudes o costumbres de hacer el bien que no son de gran apariencia pero que si se las practica cada día van haciendo progresar de manera admirable en santidad, su práctica y ejercicio no hace daño al cuerpo. Así por ejemplo ser amables y tener un trato bondadoso con los demás, el hablar bien de todos y nunca mal de nadie, el hacer pequeños favores, el prestar servicios humildes, la puntualidad en levantarse por la mañana y en llegar a tiempo a todas partes y tratar de no llegar tarde a ninguna de nuestras obligaciones, el dedicar cada día unos minutos a leer unas páginas de un libro espiritual, aunque ello nos cueste algún pequeño sacrificio que Dios sabrá premiar muy bien en esta vida y en la eternidad, el saber guardar silencio en las horas en las que es mejor callar que hablar, el mostrar siempre un rostro alegre, aunque en el alma o en el cuerpo se tengan sufrimientos, el rezar para que Dios bendiga a quienes nos han ofendido, el recordar frecuentemente los favores de nuestro Señor y darle gracias, el dejar de comer algo que nos atrae y gusta mucho, etc. Son virtudes pequeñas quizás, pero a ellas les puede suceder como a las arenas del mar que son tan pequeñitas pero unidas todas forman una muralla que no deja pasar las olas destructoras que tratan de inundar la tierra. Y estas olas pueden ser nuestras pasiones y tentaciones. Enfocar todos los esfuerzos hacia un mismo punto. Un sabio antiguo afirmaba, mucho espero de quien enfoca todos sus esfuerzos hacia la consecución de una sola virtud o la derrota de un solo vicio. Va a obtener resultados admirables. Enfoquemos todos nuestros pensamientos, todos los deseos, esfuerzos y las oraciones que hacemos,
a tratar de combatir algún defecto determinado y a conseguir la virtud o cualidad contraria. Esto es sumamente provechoso y muy del agrado de Dios. Así como San Pablo decía, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. 1 Co 10:31. Así digamos acerca de esto que estamos recomendando, ya sea que trabajemos, ya sea que descansemos, ya sea que recemos, ya sea que meditemos, ya estemos en casa o fuera de ella, tengamos siempre un fin delante de nuestros ojos y de nuestras intenciones, para lograr mover a la voluntad, luchar contra algún defecto que nos domina y conseguir la virtud o cualidad contraria. Sacrificar los deseos indebidos. Aquel filósofo oriental llamado Buda, que tanto ha influido en los pueblos del Asia, repetía siempre a sus discípulos, si quieren tener paz en el alma y progresar en el espíritu tienen que luchar sin compasión contra todo deseo indebido o moderado y contra lo que sea solamente buscar el placer. Placer es lo que produce satisfacción a los sentidos. En cambio gozo es lo que produce satisfacción al espíritu. Los vicios reciben su fuerza y su vigor de todo lo que produzca placer y deleite a los sentidos. Por eso evitando esto último, necesariamente los vicios se van debilitando y perdiendo poder sobre la voluntad y el espíritu. Cuidado con los pequeños deleites. Un principio que nunca falla en la espiritualidad es que quien no se mortifica en los pequeños deleites tampoco será capaz de dominarse cuando lleguen los más impactantes atractivos del placer. Aquí sí que se cumple lo que decía Jesús, quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. LC 19:17. Aunque los pequeños placeres no sean culpas graves ni ofendan a Dios, notoriamente, sin embargo el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenerse de ellos, va debilitando la voluntad y la prepara negativamente para que cuando lleguen los grandes combates ya no sea capaz de resistir. Así por ejemplo ciertas demostraciones muy sensibles de cariño, miradas demasiado afectuosas, apretón de manos, pequeñas caricias en el rostro, comer frecuentes golosinas durante el día, andar mirando con curiosidad a los alrededores, vivir oyendo con curiosidad noticias del mundo y habladurías de los demás, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, etc. Todo esto no será una ofensa grande a Dios, pero sí contribuye mucho a debilitar la voluntad. No olvidemos nunca el aviso de San Pablo, si vivimos dándoles gusto a las inclinaciones de la carne, terminaremos muy mal. Pero si con la ayuda del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminaremos teniendo vida plena. RM 8:13. Un consejo muy provechoso. Si alguien no ha hecho una confesión general de toda su vida, sepa que le servirá de gran provecho para su adelantamiento espiritual y para la paz de su espíritu el que se consiga un librito que hable acerca de cómo hacer una buena confesión y lo lea despacio 2 o 3 veces, y después busque un sacerdote comprensivo y muy espiritual y haga una confesión de todos los pecados que recuerde de su vida. Verá qué alegría tan profunda la que va a sentir. Es un comenzar una nueva etapa de su vida en 0 pecados. Es un borrón y cuenta nueva. Y pídale al confesor que le conceda también la absolución de todos aquellos pecados que se le hayan olvidado o se le hayan quedado sin confesar. Entonces sí que se cumplirá lo que dijo Jesús, a todo el que le perdonen los pecados le quedan perdonados, JN 20:23. Pedir esto es como repetir lo que el salmista le suplicaba al Señor, oh Dios, perdóname los pecados que se me ocultan, Sal 18. Y Cristo nos dirá lo que dijo al paralítico y a la pecadora, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué mejor nos puede decir? Será la más consoladora de todas sus noticias. Quien es fiel en lo poco, también, lo será en lo mucho, LC 16,10. CAPITULO 32. Hay que CONTENTARSE con adquirir poco a poco las virtudes y ejercitarse primero en una virtud y después en otra. Un error de principiante. Muchas personas cuando empiezan su empeño de adquirir la santidad y de combatir contra los enemigos de su perfección, caen en un error que les puede hacer mucho daño, y consiste en proponerse con un indiscreto y exagerado fervor de espíritu adquirir de una vez todas las virtudes y abandonar para siempre todos los defectos y vicios. Y como esto de ninguna manera les resulta posible, les llega luego el desaliento y se llenan de desánimo. Se les olvidó lo que tanto repetía el sabio Salomón, quien mucho abarca, poco aprieta. Poco a poco. Los campesinos dicen, de grano en grano llena la gallina el buche, y algo parecido sucede en la alimentación del alma para obtener la santidad. Es necesario contentarse con ir creciendo poquito a poco en la perfección. Así crecen las plantas, los animales y los seres humanos, casi sin que nadie se dé cuenta, pero si ese crecer es continuo se llega a resultados muy satisfactorios. Por ejemplo, alguien desea obtener la paciencia. No es que hoy se acueste siendo un cascarrabias y mañana se levanta poseyendo ya la paciencia del santo Job. No, pretender eso sería querer cosechar manzanas de una mata de cebolla.
Hubo un hombre que era tan colérico que llegó hasta matar a un enemigo. Y de ese individuo se cuenta que después de 40 años de intenso trabajo por obtener la paciencia llegó a ser el hombre más manso y humilde de su tiempo. Su nombre fue Moisés, el libertador de Israel. Pero no fue paciente en una semana ni en un mes. Aquí se sigue cumpliendo lo que decía Jesús, con su perseverancia se salvarán. Los que perseveren, esos serán los triunfadores, Mt 24:13. Una sola virtud cada vez. Muchos han hecho el ensayo de dedicarse a cultivar todas las virtudes al mismo tiempo, y han terminado sin fuerzas y sin ánimos. Les faltó recordar aquel principio de combate que tenían los famosos guerreros romanos: divídanlos y los vencerá. Uno por uno si se pueden vencer los enemigos de la santidad. Una por una si se logran conseguir las virtudes. Pero todas en montón nos resultan un peso demasiado grande, para nuestros hombros tan débiles. Repetir, que algo queda. Tenemos que proponernos cada mes y cada año cultivar alguna virtud especial, determinada, que estemos necesitando. El Espíritu Santo, si se lo suplicamos, nos iluminará cuál debe ser la virtud que nos propongamos adquirir con mayor esmero que las otras. Y acerca de esa virtud o cualidad hay que repetir y repetir actos buenos hasta que se nos vuelvan una costumbre. Porque eso es una virtud, la costumbre de hacer ciertos actos buenos. Así como al cerebro de tanto repetirle algunas enseñanzas se les hace una zanjita y allí queda grabado para siempre eso que por la repetición se aprendió, así en la voluntad de tanto repetir actos buenos se forma un gusto y facilidad para repetir esos mismos actos. Y volvamos a decirlo, en eso consiste el poseer una virtud, en adquirir la costumbre de hacer ciertos actos buenos. Motivarse. Los santos dicen que no hay que afirmar que la gente no quiere hacer ciertas obras buenas, sino más bien decir que lo que les sucede a esas personas es que no las han motivado suficientemente para que se dediquen a esas buenas obras. Así le sucede a nuestra voluntad. Puede ser que lo que está haciendo falta es motivarla más acerca de lo mucho que ganaremos si nos dedicamos a la virtud que queremos practicar. Ya veremos que si motivamos la voluntad ella se inclinará con mayor actividad a adquirir dicha virtud.